En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Hoy nos vamos a sumergir en un material que es realmente potente. Tenemos entre manos extractos de la novela When the Reckoning Comes, de la Tanya McQueen, y nos plantea una situación de partida que es, explosiva. Totalmente. La protagonista, Mira, vuelve a su pueblo después de 10 años. Exacto, vuelve para la boda de su amiga de la infancia, Celine. Y aquí viene el primer giro. El detonante de todo, el verdadero nudo de la historia, es el lugar. Justo ahí quería llegar. No es un salón de bodas cualquiera, sino la plantación Woodsman, un lugar con una historia de esclavitud, de violencia, que ha sido, blanqueado. Sí, lo han reconvertido en una atracción turística, un hotel con encanto. Y es precisamente el lugar donde la amistad del trío protagonista, Mira, Celine y su otro amigo Jesse, se hizo añicos una década atrás. Así que el regreso no es solo un viaje físico, es una confrontación directa con el fantasma que lleva evitando 10 años. Nuestra misión aquí es precisamente esa, desgranar cómo los personajes se enfrentan a esa memoria, a una historia que ha sido reempaquetada para el consumo, y a todas las mentiras y silencios que marcaron sus vidas. La pregunta de fondo es muy potente, ¿no? ¿Qué pasa cuando el pasado no solo se niega a morir, sino que te lo venden como una experiencia de fin de semana? Y ya el título, Cuando llegue la hora de la verdad, junto con esa cita de Isaías que abre el libro. ¿Qué haréis en el día del castigo? Exacto, no deja lugar a dudas. Esto no va de una simple boda con problemas. No. Esto va de un ajuste de cuentas a todos los niveles. Y no es solo un ajuste con la historia colectiva, con el racismo, que es evidente. Claro. Sino también con la historia personal de cada uno. Las lealtades rotas, las traiciones nacidas del miedo. Todo está a punto de salir a la superficie. Pues empecemos por el principio, por el viaje de vuelta. La descripción del regreso de Mira a Kipsen es muy reveladora. Siente que el pueblo es el mismo de siempre, pero a la vez completamente ajeno. Hay una imagen que es demoledora. Sí, el pueblo se cae a trozos, con negocios cerrados, un aire de abandono, pero en cambio han construido una carretera nueva, perfecta, que lleva directamente a la atracción turística, a la plantación. Es una metáfora visual potentísima del estado de las cosas. El tejido social del pueblo se descompone, mientras que todo el capital, toda la atención, se invierte en maquillar y vender el epicentro del trauma histórico. Se deja morir lo auténtico para mantener viva una fantasía rentable. Justo. Y todo este viaje lo desencadena una llamada de Celine, que aparece de la nada después de años con una energía... arrolladora. Sí. Le cuenta que se casa con un tal Philip Honeycutt, heredero de una fortuna tabaquera. Y le suelta como si nada que la boda será en la plantación Woodsman. La reacción de Mira es de incredulidad total. Claro, su primera respuesta es ¿cómo puedes casarte ahí? Es una objeción moral instantánea. Pero lo interesante es la respuesta de Celine. Sí, porque no intenta justificarlo históricamente. Para nada. Lo justifica estéticamente. Le dice que está precioso, que lo han renovado, que no lo reconocería. Como si el dinero y una buena capa de pintura pudieran borrar la sangre del suelo. Pero lo que de verdad descoloca a Mira es saber que Jesse, el tercer amigo, no solo va a ir, sino que aprueba la boda. Y que ha estado ayudando a Celine. Eso le rompe los esquemas. Totalmente. Ahí se ve la fractura. Para Celine, esta boda en ese lugar es el culmen de su ascenso social. Es una forma de reescribir su propio pasado de pobreza, de decir, yo he vencido. Ahora, este lugar me pertenece a mí. Aunque para ello tenga que ignorar lo que significa. Claro. Y al involucrar a Jesse, parece que intenta validar su decisión, casi como buscando un cómplice. Pero a pesar de todo, Mira no decide volver por Celine. El verdadero catalizador, lo que la empuja a meterse en el coche, es un mensaje de voz que recibe días después. Es de Jesse. Y solo dice 3 palabras. Te he echado de menos. Y eso lo cambia todo. Es que esas 3 palabras no hablan del presente, hablan de los 10 años de ausencia. No es una invitación a la boda, es una petición de cierre. Sí, por eso es más fuerte que su rechazo a la plantación. Siente que hay una herida que quizás por fin pueda empezar a sanar. Se da cuenta de que no vuelve a la boda de Celine, vuelve a la conversación pendiente con Jesse.
Y esa conversación nos lleva directos a la plantación Woodsman. Cuando Mila llega, el shock es brutal. El lugar que recordaba como ruinoso y fantasmal es ahora una especie de parque temático del sur idílico. Le dan un folleto que parece sacado de un parque de atracciones. Es que las descripciones son grotescas. Anuncian auténticas escenas de la época y hasta representaciones teatrales. Hay una que me dejó helado. Uf, sí. El capataz Tom se tomará un descanso de su trabajo para explicar cómo mantiene a su cuadrilla a raya. Es de una perversidad absoluta. Convierte la brutalidad en una anécdota, en parte del atrezo. Y esto me lleva a algo que mencionaste antes, la mercantilización del trauma. Exacto. No es solo que se venda la historia, es que se vende una versión completamente desinfectada. Y lo perverso de esta mercantilización es que no solo borra el sufrimiento, sino que coopta la identidad de las víctimas para generar un beneficio. Convierte la resistencia y el dolor en un producto de consumo. Es una segunda explotación, esta vez simbólica y económica. La historia no se supera, se consume. Desde luego. Y hay detalles que lo ilustran a la perfección. Las cabañas de los esclavos. Resulta que son de nueva construcción, con aire acondicionado y todas las comodidades. Claro, por supuesto. Y no hay ni una placa, ni un nombre, nada que recuerde las personas que vivieron y murieron allí. Y entonces, Mira escucha a un turista decir la frase que lo resume todo. ¡Qué frase tan violenta! No parece tan malo. Demonios, yo podría vivir en algo así. Es el resultado final de ese proceso de blanqueamiento. El horror se ha transformado en algo pintoresco, casi en una opción de alojamiento rural con encanto. La frase anula por completo la realidad histórica. Y la reemplaza con una fantasía cómoda para el consumidor. Pero la situación se vuelve todavía más surrealista y personal para Mira. Ah, la escena del niño. Terrible. Se le acerca un niño, la mira y le pregunta sin más. ¿Tú qué eres? Da por hecho que ella, por ser una mujer negra en ese entorno, tiene que ser parte del espectáculo, una actriz contratada. Y en ese instante, ella, que es la única persona allí que parece ser consciente de la monstruosidad del lugar, se ve convertida en un objeto, en parte de la fantasía que ha ido a criticar. Es una trampa. Su mera presencia la hace cómplice a los ojos de los demás. Su incomodidad, que es la única reacción sensata, se interpreta como parte de una actuación. Es una anulación de su identidad brutal. Y para entender de dónde viene todo este trauma personal, más allá del histórico, la novela nos lleva a un flashback clave. El momento exacto en que todo se rompe, el origen de la herida. Así es. Nos sitúa en una tarde cuando Mira, Jesse y Celine son adolescentes y están obsesionados con las historias de fantasmas de la plantación. El típico juego adolescente. Claro. Y Jesse, en un arranque de chulería, decide que tienen que ir a la casa abandonada de la plantación para demostrar que los fantasmas no existen. Pero Celine, que siempre es la más lanzada y valiente, se niega en rotundo. Sí, dice que le da miedo, que ese lugar es malo. Lo cual es muy significativo, ¿no? A pesar de su posterior decisión de casarse allí, en el fondo de su ser adolescente, ella sí sentía el peso real de ese lugar. Totalmente. Es un miedo visceral que luego reprimirá. Pero, mira, en un intento de ser la valiente por una vez, acepta el reto y va con Jesse. ¿Y allá qué van? Llegan a la casa, Jesse rompe una ventana para poder entrar y al hacerlo se corta la mano. Deja un reguero de sangre en el cristal y en el marco. Un detalle aparentemente sin importancia, pero que se convertirá en la prueba que lo condenará todo. Exploran la casa ruinosa y en un momento dado, Mira sale a esperar en el porche mientras Jesse se queda dentro haciendo fotos. Y entonces ocurre. El momento clave. A través de la ventana mira una figura dentro de la casa, un hombre. Y está cubierto de sangre. Uf. Grita y echa a correr, presa del pánico. Cuando Jesse la alcanza, agitado, preguntándole qué ha visto, ella está en shock. Y en ese estado de terror puro, su cerebro simplemente se apaga. Y suelta la mentira que definirá la siguiente década de sus vidas. No he visto nada. Una mentira nacida del miedo, pero con consecuencias devastadoras. Porque poco después aparece el cuerpo de un hombre, el señor Loomis, asesinado cerca de la plantación. Claro. Y por supuesto la policía encuentra la sangre de Jesse en la ventana rota.
Se convierte en el sospechoso número 1. Y aunque finalmente lo sueltan por falta de pruebas, la acusación lo marca para siempre en el pueblo. Pero lo que de verdad rompe su relación con Mira es el silencio de ella. Su mentira se convierte en una traición. Él sabe que ella vio algo y que no lo dijo. Esa herida de desconfianza es la que ha estado supurando durante 10 años. Y es una herida que se reabre de la forma más cruel y pública posible durante la cena de ensayo. Uf, esa escena es durísima. Se describe un ambiente de opulencia ridícula, una temática de plata y oro. Mira a Celine como un pez fuera del agua. Y es la primera vez que ve a Jesse en persona en una década. El ambiente ya está cargado. Y entonces, el padre de Celine, borracho y resentido, lo hace estallar todo. Se acerca a la mesa donde está Jesse y en mitad del silencio le espeta. Asesino. Una agresión directa, pública. ¡Qué humillación para Jesse! Jesse, superado, solo acierta a soltar una risa nerviosa, de incredulidad. Y el padre de Celine lo empuja. Es demoledor. Y lo peor no es la agresión del padre. No, lo peor es la reacción o la falta de ella, de los demás, el silencio cómplice de los invitados y, sobre todo, la elección de Celine. Ni ella ni su prometido mueven un dedo para defender a Jesse. Celine se limita a pedirle que no se vaya, pero es incapaz de enfrentarse a su padre. Y en ese momento se produce la segunda traición, la definitiva. Celine elige su nuevo estatus, su nueva familia rica, por encima de su amigo de la infancia. Para ella, Jesse se ha convertido en un recordatorio incómodo de su pasado, un elemento que no encaja en su nueva vida de plata y oro. Al no hacer nada, está permitiendo que lo expulsen. Reviviendo el mismo aislamiento que sufrió de adolescente. La amistad, tal y como existía, muere en esa cena. Y Mira no puede soportarlo. No. Sale corriendo detrás de Jesse. Y por fin, en la oscuridad de los terrenos de la plantación, tienen su primera conversación sincera en 10 años. Es tensa pero real. Y Jesse le revela algo que lo cambia todo. No solo no se ha ido de Gibson, sino que... Increíble. Es uno de los jardineros. Mira, no puede creerlo, pero él le explica su motivo. Necesita estar cerca del lugar. Necesita descubrir la verdad sobre lo que pasó, sobre lo que sintieron aquella tarde. Así que el lugar los tiene atrapados a los dos, cada uno a su manera. Mira huyó físicamente, pero no mentalmente. Y Jesse se quedó físicamente. Ambos están anclados a ese evento. Mientras caminan, llegan al antiguo cementerio de la familia Woodsman. Y allí, entre las grandes lápidas de los dueños, encuentran una tumba apartada, marcada solo con una piedra de campo. La tumba de Marceline. Sí, una mujer que la madre de Mira cree que fue una antepasada suya, una esclava. Y ese momento, esa conexión tangible con el pasado, parece que abre algo entre ellos. Crea una intimidad que no habían tenido hasta entonces. Sí. Poco después, Jesse le confiesa que una de las razones por las que nunca se fue era la esperanza de que ella volviera algún día. Y entonces se besan. Un momento que lleva una década gestándose. Pero que no es un final feliz. Está cargado con todo el peso de la mentira. De hecho, la propia novela lo subraya. Justo después del beso, la primera pregunta de Jesse es ¿vamos a hablar de ello alguna vez? Esa pregunta lo deja todo en el aire. Claro. El beso puede reparar la conexión emocional, pero la confianza solo se puede reconstruir afrontando la verdad. La herida sigue abierta. Y cuando parece que esa confrontación es inevitable, la trama da un giro. A la mañana siguiente, el día de la boda, Mira se entera de que Celine ha desaparecido. ¿No está? No está en su habitación. El vestido de novia está allí, colgado y perfecto, pero ella se ha esfumado. Una desaparición que lo complica y lo simplifica todo a la vez. Lo complica porque añade un nuevo misterio. Ha huido. ¿Está relacionado con algo más oscuro de la plantación? Exacto. Pero también lo simplifica porque al quitar a Celine de la ecuación, el foco del ajuste de cuentas se centra ahora, de forma ineludible, en el trauma original entre Mira y Jesse. Ya no hay distracciones. Hemos recorrido el viaje de vuelta a un lugar traumático, hemos visto cómo ese lugar se ha convertido en una parodia de sí mismo y cómo ese regreso ha forzado a Mira a enfrentarse a las ruinas de sus amistades y a su propia mentira. Y ahora, un misterio lo envuelve todo. Y no hay que olvidar cómo empieza la novela, con una descripción muy potente de los espíritus de los esclavos que, según se cuenta, vuelven a la plantación a reclamar lo que es suyo. Se dice que vienen con sus grilletes, llevándolos como armadura, combustible que les recuerda su propósito. Y mientras los personajes vivos lidian con sus propias deudas y mentiras, la pregunta que nos queda flotando es: ¿en qué consiste un verdadero ajuste de cuentas?
¿Es algo tan tangible y sobrenatural como unos fantasmas que buscan venganza? ¿O se encuentra en esas conversaciones dolorosas y necesarias que los humanos pasamos la vida intentando evitar? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando un lugar te vende a gritos una versión edulcorada de la historia, mientras el pasado real, el que sangra, se niega a permanecer en silencio? Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.